Buenos días, hermanitas, es un gusto poderles saludar en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad de vida que tenemos el día de hoy. Y le doy la bienvenida a todas y a todos los que nos ven, su servidora Norma Hernández y mi hijo Abner. En esta mañana yo quisiera que platicáramos un poco acerca de lo que es oír la voz de Dios. Yo le he puesto por título a la enseñanza de hoy: Oye la voz de Dios. Es muy importante que en estos tiempos de dificultad, en los que estamos atravesando muchas situaciones a nivel mundial, sepamos oír la voz de Dios, ¿verdad? Número uno, debemos de buscar a Dios, debemos de oír la voz de Dios, debemos obedecer lo que Él nos habla. Vamos a ver Hebreos 3:6, lo que nos dice Hebreos 3:6. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza, ¿verdad? Aquí lo que nos dice la palabra es que Cristo es el encargado de la casa de Dios, ¿verdad? La cual somos nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos habla, siempre nos va a hablar hacia la fe, nos va a hablar hacia la confianza, nos va a hablar hacia gloriarnos en la esperanza. Entonces esto es muy importante que nosotros lo identifiquemos, porque por el contrario, cuando el enemigo habla, nos va a hablar cosas contrarias, ¿verdad? Nos va a hablar mentiras, va a tratar de engañarnos. El enemigo habla una voz de miedo, habla una voz para que mires tus circunstancias, tus problemas, tus dificultades. También el enemigo crea duda para que tengas en tu corazón incredulidad, ¿verdad? Y algo que Dios quiere que nosotros nunca haya es la incredulidad. Todo el capítulo de Hebreos 3 nos habla acerca de oír la voz de Dios. Todo el capítulo repite en diferentes versículos, repite: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿verdad? Y en Hebreos 3:7, vamos a verlo, fíjense cómo vuelve a repetir: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Nuevamente vuelve a repetir: si oyeres hoy su voz. En Hebreos 3:13, en la segunda parte, dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Luego en Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y finalmente Hebreos 4:7, en la segunda parte del versículo, dice: como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si ustedes se dan cuenta, en estos 4 versículos repetidamente está diciéndonos la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Aquí lo que nos está repitiendo mucho la palabra es que debemos de estar atentos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros nos apartemos de Él. Dios quiere, ¿verdad?, acercarse a nosotros. Él quiere que nosotros diariamente nos acerquemos a Él, le busquemos, le escuchemos en nuestro tiempo de oración. No nada más pidamos, ¿verdad?, sino que también tengamos un tiempo para oír lo que Dios tiene para nosotros. Si tú te das cuenta, aquí nos dice, nos habla mucho de la palabra endurecer, y yo me puse a investigar qué era endurecer. Y endurecer es decidir no creerle a Dios, es creerle al enemigo y ver las circunstancias, es dudar de lo que Dios ya te ha dicho en su palabra. Todos los días Dios te está hablando, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De nosotros tener cada día un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y que nosotros, como dice aquí la palabra, nuestro corazón no se ponga duro, nuestro corazón no esté puesto en las cosas materiales, en las cosas que están pasando alrededor de nosotros, fuera de nuestra casa, ¿verdad? En cuanto a la salud, en cuanto a la economía, ¿verdad? Dice aquí que no dudemos, porque cuando nosotros dudamos
lo que Dios ya nos ha dicho, que Él está con nosotros, que Él nos proveerá, que Él está con nosotros en la batalla, que Él está con nosotros en la tribulación. Nunca debemos de dudar que Él está con nosotros, ¿verdad? Aunque la circunstancia parezca difícil, siempre tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe. Dios siempre nos va a llamar hacia la esperanza, hacia la fe. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque si por ahí tú estás dejándote llevar por otra idea, por otra voz, ¿verdad? Que no es de esperanza y no es de fe, no es la voz de Dios, ¿verdad? Es la voz del enemigo. Dice aquí, todos los días Dios nos está hablando, todos los días, de una o de otra forma Dios te habla, ¿verdad? Pero el problema es, ¿lo estás escuchando? La pregunta en esta mañana es esa, ¿lo estás escuchando? ¿Lo estás oyendo? ¿Verdad? Dios quiere hablarte. Muchas cosas van a tratar de intimidarte para que oigas otras voces. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué voces estamos oyendo. Vamos a ver Deuteronomio 8:3 en la segunda parte. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando la palabra, ¿verdad? Que en este tiempo debemos de creer en nuestro corazón, como dice aquí, dice, no solo de pan va a vivir el hombre, ¿verdad? Sino de toda, dice, de toda la palabra, ¿verdad? Que sale de la boca de Jehová, ¿verdad? Entonces debemos de nosotros poner nuestra vista en eso, ¿verdad? Nuestro pastor nos ha estado compartiendo acerca de poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Tener nuestra mirada puesta en Él, ¿verdad? Porque cuando nosotros la tenemos puesta en Él, nada va a cambiar nuestra visión, nada va a cambiar nuestro enfoque. Entonces debemos de entender que debemos de vivir, ¿verdad? Por la palabra de Dios, por todo, como dice aquí, todo lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo que te va a sustentar, eso es lo que te va a levantar en este tiempo. Vive de las palabras que salen de la boca de Dios. Vive por su voz, ella te va a nutrir. Es muy importante que nosotros leamos en este tiempo la palabra, ¿verdad? Para que nosotros sepamos lo que dice Dios, ¿verdad? Siempre Dios cuando te hable va a ir en congruencia con su palabra. Si tú escuchas algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, no es una voz de Dios, ¿verdad? Es una voz, puede ser de tu emoción, de tu sentimiento, de tu situación, ¿verdad? Pero siempre cuando tú oigas la voz de Dios, va a ir de una manera congruente a la palabra de Dios. Vamos a ver Hebreos 3, 16 al 19. Fíjate aquí, es muy importante esta historia que vamos a leer, es pequeña, pero es muy importante, ¿verdad? Que nosotros pongamos atención, porque aquí estos versículos de Hebreos 3, del 16 al 19, nos habla del pueblo judío, ¿verdad? Que este pueblo provocó a ira a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver por qué, o sea, por qué hubo ese provocamiento a ira. Y fíjate cómo dice, Hebreos 3, del 16 al 19, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, ¿verdad? Entonces aquí en estos versículos es una historia muy fuerte, ¿verdad? Porque el pueblo judío, Dios lo había sacado de Egipto, lo había rescatado, ¿verdad? De la esclavitud, lo había liberado, lo había llevado. Ellos, ese pueblo había visto los milagros, los prodigios, habían visto cómo Dios los sustentaba con el maná, habían visto cómo Dios había abierto el mar para que ellos pasaran a través de él y no murieran, ¿verdad? Pero como dice aquí la palabra tan fuerte, ¿verdad? Que provocaron a ira a Dios. ¿Y por qué lo provocaron? Número uno, porque ya le habían oído, ¿verdad? Los sacó de Egipto. Ellos habían escuchado su voz. Ellos sabían
cómo Dios hablaba, ¿verdad? Pero dice aquí que ellos pecaron en su corazón, ¿verdad? Y por causa de ese pecado, ¿verdad? Dice, no entraron en su reposo. Ellos desobedecieron y sobre todo hubo incredulidad en su corazón, ¿verdad? Dios no quiere, ¿verdad?, que en nuestro corazón haya incredulidad. La incredulidad es lo contrario a fe, ¿verdad? La fe te hace creer, te hace tener esperanza, te hace confiar en Dios, te hace confiar en todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero la incredulidad es cuando tú dices, no, pues aunque estén todas esas promesas, yo no las creo, ¿verdad? Yo decido resolver mi situación por mis fuerzas, por mi voluntad, hacer las cosas como yo quiero y no como Dios dice, ¿verdad? Entonces, Dios castiga grandemente y fuertemente el que seamos incrédulos. Así es que quitemos la incredulidad de nuestro corazón. También aquí vamos a ver en Hebreos 3:10, dice aquí, Hebreos 3:10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente habla acerca, ¿verdad?, de que esa generación, ¿verdad?, era una generación que siempre andaba vagando en su corazón, o sea, siempre andaban extraviados, ¿verdad?, andaban en sus pensamientos, andaban creyendo en sus propias fuerzas, ¿verdad? Y dice aquí que no habían conocido el camino por el cual Dios ya los había visto, ya los había llevado. Dios ya veía que los iba a llevar a una tierra prometida, pero ellos sin embargo seguían, ¿verdad? A pesar de las manifestaciones de Dios, a pesar de los milagros de Dios, dice aquí la palabra, ellos vagaban en su corazón, ¿verdad? Y vagar en nuestro corazón, ¿verdad?, se puede dar o se da, ¿verdad?, cuando no oímos la voz de Dios, ¿verdad? Andas vagando con tus propias fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no das tiempo a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Dios sabe por dónde te va a llevar, ¿verdad? Dios tiene un camino, ¿verdad? Este pueblo de Israel estaba pasando un desierto, ¿verdad? Estos son tiempos, ¿verdad? La pandemia es un desierto por el cual estamos pasando, ¿verdad? Como el pueblo judío. Pero sin embargo, Dios quiere, ¿verdad?, que nuestros corazones estén dispuestos a creerles, que nuestros corazones estén dispuestos a confiar en que en Él vamos a salir más que victoriosos, ¿verdad? Vamos a obtener todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? No quiere que nuestro corazón ande vagando, ande extraviado, ande pensando en temores, ¿verdad?, en dificultades, sino que Él quiere que confíes en Él, ¿verdad? Él tiene una tierra prometida para ti y para mí, para que cuando acabe esto, entremos a esa tierra prometida, ¿verdad? El vagar es extraviarse, es desviarte del camino, es alejarte de la verdad, es ser llevado por el error y el pecado. Y es no hacer lo que Dios ya nos ha dicho, ¿verdad? Ya lo que Él nos ha hablado, es no hacer lo que Él ya ha hablado acerca de ti, acerca de mí. Y vamos a ver en Hebreos 3, del 12 al 13, lo que dice. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando, ¿verdad?, que ninguno de nosotros, ¿verdad?, tenga un corazón malo, ¿verdad? Un corazón malo es aquí un corazón de incredulidad, ¿verdad? Y la incredulidad va a hacer que te apartes, como dice aquí, del Dios vivo. Y dice que nos exhortemos, ¿verdad? Que nos animemos, que hablemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Que nos exhortemos unos a otros. Y no dice que de vez en cuando, dice cada día, diario, ¿verdad? Yo en esta mañana te quiero animar, te quiero exhortar, ¿verdad?, a que confíes en lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿verdad? Que no haya incredulidad en tu corazón, ¿verdad? Y dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado, por el engaño del pecado, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos incredulidad es porque falta fe, ¿verdad? Falta fe en nuestro corazón, y cuando falta fe nos podemos apartar de Dios. Y Dios no quiere que te apartes de Él, ¿verdad? Y aquí también nos habla la palabra acerca de que
el corazón se endurece a causa del engaño del pecado. ¿Qué es el engaño del pecado? ¿Verdad? Y el engaño del pecado número 1 dice: te miente el enemigo para que desobedezcas a Dios y a su palabra. Número 2, te hace creer el enemigo que aunque en el pecado hay placer, siempre van a haber consecuencias y será un placer momentáneo, porque detrás del pecado está el enemigo operando, ¿verdad? Entonces esto es el engaño del pecado. Primero te engaña el enemigo, te hace caer, ¿verdad? Te hace desobedecer, después te hace creer que no pasa nada, ¿verdad? Pero sin embargo siempre va a haber una consecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae muerte, trae una consecuencia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de no caer, ¿verdad?, en el engaño del pecado, en el engaño del enemigo. Por eso es que diario en nuestra oración debemos de tener un tiempo para escuchar la voz de Dios. Oye la voz de Dios, dale un tiempo a Dios a que te hable. No nada más la oración es pedir, la oración es adorarle, la oración es alabarle, la oración es exaltarle también, pero también es dejar un tiempo que el Espíritu Santo de Dios hable a tu vida, que dejes que ese susurrar en tu espíritu te hable, te diga las cosas que Dios tiene para ti, para tu vida. Es muy importante que diario tomemos ese tiempo para dejar a Dios, darle la oportunidad de que Él hable, ¿verdad? Y no, a veces no vas a estar escuchando lo que tú quieres, ¿verdad? Tú vas a escuchar lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para ti, pero dale ese tiempo a Dios, es muy, muy importante. Y finalmente vamos a ver en Juan 10, del 3 al 5, lo que nos dice. Aquí nos está hablando acerca de las ovejas, ¿verdad? Y dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces aquí la palabra nos está hablando bien hermoso, ¿verdad? Acerca de las ovejas, ¿verdad? Cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos ovejas de Dios, ¿verdad? Y dice aquí que Dios nos ha llamado por nombre. Dios te conoce, Dios sabe tu necesidad, Dios sabe lo que tú estás pasando, Dios sabe lo que tú estás padeciendo, el desierto por el que quizá ahorita estás atravesando. Pero dice aquí que Él te va a sacar, ¿verdad? El versículo 3 nos dice que Él nos saca, Él nos rescata, Él está ahí, ¿verdad? Y dice que cuando las ha sacado, ¿verdad?, las ovejas, que hacen, las siguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocen su voz. Dice aquí, las ovejas al salir, ¿verdad?, van hacia el pastor, porque conocen, están adiestradas en oír la voz de Dios. Dice: mas al extraño, dice, no seguirán, ¿verdad? Dice, cuando tú oyes una voz extraña, tú debes de huir, no debes de permanecer ahí. Cuando venga una palabra contraria a lo que dice la palabra de Dios, una palabra de derrota, una palabra de desánimo, una palabra que te hace dudar de lo que Dios ha dicho de ti, de lo que Dios ha dicho que te va a dar, de lo que Dios ha dicho que va a hacer por ti, por tu familia. Yo no sé qué te haya hablado Dios, yo no sé qué palabra Dios ya te dio, ¿verdad? Pero Dios quiere que no te dejes engañar por el diablo, ¿verdad? Que no dejes que la incredulidad venga a tu vida y mitigue la palabra que Dios ya te ha dado. Sino que al contrario, cuando vengan esas palabras, esas voces que no son de Dios, huye, deséchalas. ¿Y con qué las vamos a desechar? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es como el contrafuego, es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a atacar al enemigo? Conociendo la palabra, lee la palabra, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad?, que lo tentó el enemigo, el Señor Jesús, ¿cómo atacó, verdad, al diablo? Fue a través de la palabra, ¿verdad? Le dijo: a tu Dios no tentarás, escrito está, ¿verdad? Usemos la palabra de Dios, ¿verdad?, para contraatacar la incredulidad, lo que no viene de parte de Dios. Es algo muy importante, ¿verdad? Las ovejas, entonces,
oyen la voz de su pastor, oyen la voz de Dios. Las ovejas le siguen, las ovejas conocen su voz, las ovejas no siguen a extraños, las ovejas huyen del extraño. Es muy, muy importante que tú huyas, que no te quedes ahí, que huyas de la tentación, que huyas del pecado, que huyas del pensamiento malo, que huyas de aquello que a lo mejor ya en un pasado Dios te había libertado. Y ahora te quiere volver a atacar. Huye de él, ¿verdad? Huye. Y dice aquí, para terminar, pues aquí vemos, ¿verdad?, que todo Hebreos 3 nos habla acerca de esto, de que debemos de oír, ¿verdad? Oye la voz de Dios, oye la voz de Dios. Repetidamente lo leímos, está continuamente diciendo: si oyeres la voz de Dios, no endurezcas vuestro corazón. Es tiempo de que busquemos oír la voz de Dios. Dale ese tiempo al Señor. Decide creerle a Dios y quita toda la incredulidad de tu corazón, toda la duda, ¿verdad? No creas al enemigo ni las circunstancias. Dios te va a llevar por un camino a la tierra de promesa que Él ya te ha dicho. Lee la palabra y aliméntate de ella. Y recuerda que todos los días debes de orar, todos los días debes de escuchar la voz del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te hable, pídele al Espíritu Santo que te dirija, ¿verdad? Porque es muy necesario en estos tiempos, amados. Y les amamos, es lo que yo les quería compartir en esta mañana. Les mandamos un saludo, les abrazamos, hermanos, y fortalezcanse en el Señor, ¿verdad? No sabemos cuánto todavía va a durar esto. Nos dan una fecha, nos dan otra, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros, que en su mano estamos protegidos, que en su mano estamos sostenidos, ¿verdad? Y que nosotros vamos a estar en este tiempo oyendo la voz de Dios y vamos a ser dirigidos hacia esa tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les amamos, les bendecimos, les abrazamos, les enviamos un cordial y afectuoso saludo, ¿verdad? Reciban un abrazo de nuestro pastor, de nuestra familia, y los dejo con una canción que espero que el Señor, ¿verdad?, les conforte, que el Señor les ayude, que el Señor les sustente, que el Señor sea con ustedes, que el Espíritu Santo arda en cada uno de sus corazones como un fuego ardiente, permanente. Les amo, mis hermanos, y les bendigo. Hasta la próxima, y los dejo con la alabanza. Que Dios los ministre, que Dios los instruya y que Dios los fortalezca. Cuando llames quiero responder, cuando hables quiero escuchar, cuando escuches te quiero adorar. Mi riqueza eres tú, en tus brazos quiero descansar, tus palabras quiero yo beber, mi cuerpo tu habitación será, mi porción está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, cuando llames quiero responder, cuando hables quiero escuchar, cuando escuches te quiero adorar. Mi riqueza
brazos quiero descansar, tus palabras quiero yo beber, mi cuerpo tu habitación será, mi porción está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo, Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo, Jesús, mi alma anhela tu presencia, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Mi alma anhela tu presencia, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo, Jesús, quiero ver gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo, Jesús. Ante cualquier emergencia o si quieres alguna duda sobre esta situación, llama al 911. Repetimos, ante una emergencia o duda del COVID-19, llama al 911. Recuerda que nuestras autoridades, Policía Estatal, Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina están Dios las coordinados para bendiga. ayudarte a ti y a tu familia. A todos los mexicanos.